Rolando, ¿cómo está? Hola, muy bien. Cansado pero contento en Ah, esta aventura. muy bien. Eh, de hecho, estoy en la sala de exposiciones ahora. Son las 10 de la mañana, donde estamos quedándonos con todo el grupo de artistas. Ok. Sí, pues básicamente todo el contexto de esta entrevista tiene que ver, uno, con que estamos a 6 horas de distancia, entonces acá en Bogotá son las 6:08 de la mañana del 10 de febrero y allá en España están 6 horas más adelante. Por supuesto, ahorita ustedes están en jornada laboral o por lo menos si no laboral, hay posibilidad de abrir al público y en ese sentido, ¿qué es lo que se abre al público? Una exposición que se llama Sombras Monumentales, donde usted, Rolando, aparece como curador y que, según me envía las notas de prensa, etcétera, integra la presencia de 10 artistas que son Juan Carlos Rodríguez, Federico Ovalle, Néstor García, Juan Downey, Nadia Granados, Oscar Santillán, Carlos Blanco, José Contreras, Paolo Sirio y Boluz Pajarpa, ¿cierto? Falta uno, ¿Quién falta falta? uno. Chero, que entró al último momento. ¿Cómo se llama? Eh, Chero, Chero, es el único artista indígena venezolano, un artista llamado Chero, no, Oh, Cheronawi, Cheronagua. ok, entró a lo último. Entró a lo último porque apareció la obra a último momento y era muy. Si bien su obra no es para nada reaccionaria, pero era importante involucrar a un artista indígena en Ujú. un proyecto que trata sobre el suprematismo blanco. Además era simbólico, además es un proyecto que un artista, principalmente artistas colombianos y venezolanos, no podíamos dejar de incluir a Chero. Ok, entonces buenísimo porque aquí ya empezamos como con las tensiones como que rodean a proyectos como estos. Entonces, primero, respecto a la configuración de la exposición, Rolando, quisiera preguntarle dónde se está realizando y por qué se está realizando en ese escenario. Es más, incluso por qué se está realizando en estas fechas. Sí, importante. Este espacio, la exposición a la base nace por sus. Por un lado, nace para apoyar a un grupo de artistas venezolanos desplazados en Colombia. Eh, por las complicaciones sociopolíticas que ya conocemos. Ellos me invitan, yo vivo en París, a involucrarme en el proyecto. Yo Ujú. dije, ok, ¿te interesa? Es un proyecto autogestionado donde nadie va a ganar, nadie le paga nada a nadie. Pero me interesa también, a partir de ahora, uno de ellos, que es a quien más seguía, generar una discusión sobre la temperatura actual del mundo del arte. Y de alguna manera generar una respuesta a lo que acabo de ver en la Bienal de Venecia y lo que estamos viendo ahora, inclusive en Madrid, donde hay Ujú. 7 guionistas, incluyendo las que se va a hacer durante Arco. Es ¿Siete una qué? postura Perdón, no le entendí bien. ¿Hay siete qué en estos momentos? de cuestiones que podemos llamar indigenistas, o Ok. que tratan de hablar de un Amazonas idílico, de naturaleza paradisíaca, chamana, prístina, pura, aislada del mundo occidental, que es un poco lo que vimos en la Bienal de Venecia. Ujú. A mi parecer, como migrante, homosexual y miembro de una comunidad de desplazados, una comunidad migrante representativa de América Latina, me pareció casi un insulto. Sí. Entonces, pensaba que era necesario tocar el tema. No es que ella no tenga razón, no es que su versión no sea válida, es perfectamente válida, pero es importante tocar el tema desde el mar, desde la sombra. Y Sí. de allí nació el proyecto Monumental, que fue recibido por Nunca Nadie Nada, un espacio maravilloso de corte político, independiente, gestionado por artistas, que funciona en una especie de sótano industrial cercana a Latina, eh, donde nos dieron carta blanca para tratar temas políticos que quizás no pasarían fácilmente en una institución o en un proyecto positivo que esté supeditado a las pautas de un sponsor. Ujú. Acá realmente hemos sido 100% libres conceptualmente, nos dieron realmente una carta blanca, como se diría en francés, para tratar el tema con su puro. Entonces fue un ejercicio curatorio como súper bonito de camaradería principalmente, donde de hecho ayer jugaba, el día de inauguración jugaba con otros amigos, un director de un museo que me decía, bueno, ahora yo soy curador Coyote,
Ujú. porque también están en la operación de poder soportar que ellos puedan instalarse en Europa, algunos de ellos. De Disculpe, hecho, quería preguntarle porque no entiendo el contexto de la expresión curador coyote. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? bueno, es algo sarcástico. El No, coyote es pero me encanta porque de pronto podría jugar, podría servir para seguir como haciendo esta introducción a la exposición. sí, 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 el curador coyote, sabemos, el coyote es la figura que ayuda a pasar la frontera, Ujú. principalmente la frontera de Estados Unidos y México. Un personaje como mediador, un personaje bueno, malo, X, yo que tampoco quiero asumirme como un salvador, Sí, eh, pero que genera condiciones para que el otro pueda pasar la frontera. De alguna manera, estamos tratando de generar condiciones para que algunos de estos tipos puedan ir su aventura hacia Europa. sí. Hay carta de invitación, logramos hacer, o sea, como todo un escenario, y los artistas internacionales que se implicaban en el proyecto estaban también conscientes de eso. Ok, De hecho, al punto de que, o sea, la primera semana, de hecho, todavía parte de los artistas están instalados dentro de este centro de arte. ok. Va ubicándose en un lugar diferente. Ujú. Listo. Entonces, me encanta porque es un... además como que las derivas de la figura del coyote, de ese intermediario, respecto a otras derivas que son como más modernistas de el artista independiente que tiene que establecer como negociaciones con intermediarios precisamente para poder estar o en instituciones o en colecciones o incluso hacer muestras. También me recuerda como la expresión bastante misógina del curador como proxeneta que va a operar con los artistas y sus obras a través de una mediación para introducirlos dentro del comercio, y no dejo de subrayar la misoginia de este señalamiento porque generalmente cuando se hacía ese señalamiento también eran como curadores machos que también como coleccionaban amantes mujeres o básicamente manipulaban artistas mujeres, y no me deja de llamar la atención la aparición de la expresión curador coyote en una expresión donde precisamente estábamos hablando de migración, desplazamiento, extractivismo epistemológico, blancas gomelas bogotanas curando una parte de Arco jugando a que son las más amazónicas del mundo. Estoy hablando de María Willis, y en ese sentido ella y lo que me decía usted, 7 exposiciones más que aprovechan como el hype de Arco para empezar pues como a mover caja, porque seguramente la lavada de recursos en el comercio de ciertas galerías, hablaría solo de las colombianas, pero creería que en otras también está ese problema, como que ya se ha agotado un filón, como que el filón del artista contestatario, el filón del artista boomer que hacía cosas raritas se ha superado, y ahora estamos como ni siquiera como sacando los cunchos, lo último que queda de la beta del indigenismo, y que en el caso de Arco actualmente se muestra como una ansiedad respecto a curar, demostrar que se está curando, pero sobre todo demostrar que quien está curando es una blanca de clase alta, de élite, que se hace acompañar de una, que vendría a ser esto, como una argolla, como un acompañante, como un pararrayos de cancelación, que es como el curador y o artiste indígena, que le permita como solventar el hecho de que básicamente está moviendo la caja de galerías. O sea, mis reservas, ah, no conozco, María, sí he cruzado un par de veces María. Mi reserva no va exactamente al proyecto de María, aunque tengo fuertes reservas con su enunciado. Muy fuertes reservas académicas con su enunciado de futurismo masónico. Mis reservas realmente van con algo que pasa en el mundo del arte global. Y esto no viene de Arco, viene de la Bienal de Venecia, curada por Pedrosa. Uh-huh. Una Bienal de Venecia que trataba de hablar de migrantes dentro de su propia tierra. Una Bienal de Venecia que trataba de hablar de lo queer, que trataba de hablar de lo indigenismo, pero de una óptica también de un personaje brillante como es Pedrosa, pero al final que ve las cosas y cuenta las cosas desde una perspectiva burguesa, porque nunca ha sido parte de las márgenes. Uh-huh. Nunca ha mirado a los ojos a un migrante para saber el dolor que hay detrás de eso. Nunca, o sea, yo fui a la Bienal de Venecia como migrante, como homosexual, sentí una impotencia inmensa, una situación inmensa, a ver cómo se trataba nuestra realidad de una manera casi pornográfica y exotista. Uh-huh. ¿Qué viene de allí, de la Bienal de Venecia? Todo lo que está pasando a nivel global, porque no es ni siquiera en Arco. O sea, hay como una necesidad de remirar los cuerpos marginales, y los bordes, donde está evidentemente todo el imaginario indígena,
pero se sigue mostrando la indígena en una dinámica parecida a los circos humanos que teníamos a principios del siglo pasado. Sí. O sea, algo prístino, algo fuera de la civilización, algo que se mantiene puro, algo sagrado, místico. Quizás sí, quizás es eso, pero también hay mucho de autocosificación, hay mucho de selección voluntaria, hay mucha instrumentalización, y no mames, no caigamos en cuentos de alas blancas. Para ser indígena en este momento es casi una estrategia de sobrevivencia diaria. O sea, tenemos un montón de líderes ecologistas perdidos y asesinados a cada día. En este momento hay una líder ecologista que tiene 2 meses desaparecida con su perrito, una indígena chilena. O sea, la tragedia del extractivismo vinculada al arco minero en Venezuela, la frontera de Venezuela y Brasil, es terrible. Entonces, yo no acepto como migrante un proyecto donde solo me están mostrando los indígenas como una cosa hermosa, un poco lo que quiere mostrar de Shero. Shero en estos momentos es un personaje que está muy bien publicado, es una obra magnífica, pero no acepto que se muestre sobre esa visión de las Amazonas. Este paisaje idílico del que todos están queriendo hablar es manchado de sangre. Ok. Asunto. Vale. Por eso era importante revisar el texto de la Venecia, porque, o sea, nace de ahí también esta exposición, pues, y de la necesidad de eso, de hablar desde las sombras. Y cada una de estas obras, cada una de las obras que están en el proyecto, lo aborda de una manera distinta, o fue inclusive canalizada para abordarlo de manera distinta. Ok, bueno, igual usted ya saltó entonces al punto que quería tratar, que es básicamente como ese contexto que usted construyó en este artículo publicado en Artishock. Creo haberlo visto, extenso, en el sentido si efectivamente como qué malestar me produce el ser partícipe de una exposición como público, viendo efectivamente como un juego de estrategias donde un curador establece una serie de lineamientos, una serie de instituciones también aportan sus lineamientos y básicamente se establece así como una configuración de juegos de poder que terminan instrumentalizando en varias vías la producción, la personalidad, las biografías mismas de artistas que están vinculados con lo que podríamos llamar comunidades originarias. Entonces ya creo que con este contexto ya podemos entrar de lleno a hablar de sombras monumentales, Rolando, y quería preguntarle en torno al título, ¿por qué opera ese título y cómo opera ese título en un espacio que sí lo conozco allá en Madrid, es como un espacio amplio con doble altura, que tiene una apariencia de ser ruinoso y que en ese sentido apunta también a la monumentalidad, como que obras pequeñas para feria, digamos, como telares indígenas de 20 por 20 centímetros curados por María Wilson Arco, ahí se perdería. Entonces, ¿cómo opera lo de sombras monumentales en No Nunca Nada? ¿Cómo es? Nadie nunca, nada, no. Eso. A la base son obras que dialogan con el espacio, que nacen a partir de una conversación con el espacio, un espacio sombrío, un espacio en ruinas, donde estamos tratando de poetizar las especies marginales. También es relativo, no estamos jugando tampoco a ser marginales, porque hay algunos artistas muy presentes en el circuito del arte universal, global, pero que operan desde los pobres, o operan de una forma crítica. Y en algunos casos también operan, no solamente discursivamente deconstruyendo el discurso colonial, sino que también experimentando y asumiendo riesgos estéticos. Porque pasa algo grave, dentro de toda esta dinámica de reivindicación de las márgenes, estamos olvidando la experimentación plástica. O sea, por ejemplo, me llamó la atención la Bienal de Venecia, muchos de estos eventos de arte contemporáneo global, es que casi nadie está tocando la inteligencia artificial. No pueden en el presente pasar de un lado el cambio societal y estético que nos va a generar la inteligencia artificial. Por eso he hecho tres obras con IA, casi todas se reajustaban al espacio. Por ejemplo, hay una obra, o sea, la obra central de todo es la obra Reuniendo, que aparece al final de una serie de columnas, de Juan Carlos Rodríguez, que es un artista complejo y paradoxal en el contexto venezolano. Él fue pastor evangélico, fue candidato político, fue como se dice, ganadero, todo dentro de una necesidad de performatividad que lo obliga a vincularse desde la estética nacional a las márgenes.
Esta obra, la que estamos mostrando acá, fue hecha hace casi 10 años, parte del proyecto Guajineando, que habla sobre un deporte que se practica en el llano adentro venezolano, entre la frontera colombo-venezolana en Alto Apure, que se llama guajibiar, que consiste en matar indígenas como si fueran capibaras o chihuires. Él, a partir de un caso real que se dio en el Hato La Rubiera, en el 67, donde unos hacendados mandaron a los campesinos a servir una mesa con frutas y comida en medio de la sabana. En el momento que llegaron todos los indígenas a comer, saltaron todos los campesinos a matar y a cazar a los indígenas. Mataron 17, quedó uno o dos vivos quedaron, que aparecen un año después y van a la policía a denunciar. Donde una de las frases épicas que decían los campesinos cuando la policía los interpeló era: bueno, yo no sabía que matar indios era malo. Eso se está hablando de una experiencia real que no se remonta al colonialismo reciente, que todavía forma parte del imaginario profundo del Alto Apure, y que nos habla sobre esto, sobre la necesidad que inclusive tienen los bordes o los marginados a veces de repetir las estrategias de instrumentalización que les enseña la figura de poder. Hay una frase muy linda de Fran Fanon, que de hecho acompaña el video, que dice: esos senos blancos que mis manos omnipresentes acarician, esa mirada blanca que mi rostro invade, es realmente la blanquitud blanca que estoy tratando de hacer mía y apoderarme. Un poco esa necesidad que tienen los bordes también, los marginados, de reproducir los códigos de su dominador en el sueño de ser gente de bien. Yo no sabía que matar indios era malo. A ellos les falta lo que a nosotros, la civilización. Agarré a la indiecita por un brazo y le di 7 machetazos. Uno en la cabeza, uno por la espalda y 5 en el espinazo. Luego, como todavía resollaba, la jaloneé por el otro brazo, la medí, la cuadré y le di un solo macetazo. Con ese se quedó quietita, así como mirando chubasco, hasta que por fin la coño de madre se desplomó sobre sus brazos. Yo no sabía que matar indios era malo. A ellos les falta lo que a nosotros, la civilización. Luego cogí a una mujer como de unos 30 años, le di 4 puñaladas en el vientre y le corté la espalda en pedazos. Pero aún así corrió tratando de huir y agilase entre aquel montarazo, pero yo la seguí y la maté de un macetazo. Lo que siguió fue abrirla, porque aquella barrigona estaba esperando y tenía que estar seguro de que el guajibito que estaba dentro no quedara respirando. Yo no sabía que guajibear era malo. Sí, ahí de hecho entonces ya su merced le da la entrada a esta. Quisiera un poco detenerme respecto a lo de inteligencia artificial, pues porque es un señalamiento que usted hace precisamente como respecto a las fatigas que induce este modelo de sobreexplotación y de extractivismo epistémico que se está dando en el campo artístico global. Y quisiera hablar sobre la obra de, creo que es Paolo Sirio, el artista italiano, que genera una pieza. ¿Cómo es que se llama esto cuando uno simula el video? Ay, lo acabo de olvidar. Ay, que es como genera un video de animación falsa donde básicamente un asesino... De forma más poética, como prefiero decirlo, él resucita un mercenario. Exacto.
El gesto poético que está haciendo es resucitar a un mercenario. Eso. De hecho, es lo mismo que hace Juan Carlos. Juan Carlos también resucita ese mercenario campesino que asesinaba a indígenas. En este caso, como nos interesaba abrir la discusión, no limitarnos a la frontera colombo-venezolana y hablar de suprematismo blanco como un fenómeno global, la abro hacia la tragedia del Congo belga con un artista a quien sigo de forma recurrente, que es Pablo Silio. Pablo Silio es uno de los más grandes hacktivistas, porque utiliza hackers para generar estrategias de liberación política en el mundo. Y él hizo esta obra donde resucita 4 mercenarios que tuvieron un rol clave en el conflicto del Congo a finales de los 60. Estos mercenarios nunca fueron juzgados. Estos mercenarios en la historia blanca belga son 4 próceres. De hecho, hay esculturas dentro de las calles, hay calles con sus nombres, pero realmente fueron artífices de las masacres más grandes en la zona para la época. Entonces él, recuperando informes policiales, recuperando informes de la comunidad, con fotografías de ellos de época, les da un prompt a un programa de inteligencia artificial, que no es el más complicado del mundo, pero como político sí es potente, para darle vida a estos personajes que nunca fueron juzgados. Entonces son como 4 videos donde ellos hablan dulcemente de sus tragedias y de cómo asesinaron a las personas que asesinaron. En este caso, el principal video es un colonialista belga, tan ácido como instalarle 2 metralletas gigantes a su carro de lado y lado, y él iba con las metralletas enfrentándose con el jeep de guerra, enfrentándose a las comunidades, a todo el que trataba de ingresar a sus tierras que él había conseguido de forma colonialista. They call me Black Jack. My real name is Jean Schramme. I am originally Flemish, a son of the Belgian bourgeoisie. Yes, I was a settler in Belgian Congo, a colonizer if you want. At 22, I already owned a plantation of over 20 acres, which then grew to 15 square kilometers. I believe that the Congo should remain a Belgian territory forever. I love the Africans who work for me. I'm their father, and they have to address me as such. Everything changed in 1959. Riots broke out and the Congolese took to the streets to demand independence. The Belgian state agreed to grant Congo independence on the 30th of June 1960. My entire plantation was destroyed by the anti-colonialists, the followers of the new socialist government of Patrice Lumumba. I lost everything. I didn't accept Congolese independence, and in the spring of 1960, I started to stockpile arms and ammunition. I attached a machine gun to my car to create a makeshift armored car. It was my own mission to defend the Belgians in Congo. I had to escape to British Uganda for a moment, but I went back to fight against the new independent government of Congo later that year. I signed up as a mercenary for the war in Katanga. I was paid by the Congolese politician Moïse Tshombe, who was funded by Western countries and companies. We were fighting for the secession of Katanga, a breakaway region. But in reality, the Western companies wanted to keep control over the mines in Katanga. The United Nations were against the independence of Katanga and were defending the Congolese government. Yes, we were fighting against the United Nations. In the spring of 1961, I enlisted in Group Mobile E, a mercenary unit commanded by a hard-drinking Scotsman. The unit had a terrible reputation for cruelty. Later, I recruited several British and white South African settlers to come with me to fight for Katanga secession, and I led my own unit of mercenaries. We were called Commander 10, or the Leopard Battalion. Esta pieza es clave porque, por otro lado, dentro de mi rol de coyote, estoy tratando de ubicarlos allá en el contexto global. Son artistas, recuerden, los artistas venezolanos no están documentados, no están registrados, no están coleccionados. Parte de la jugada es vincularlos a otra red. Y también vincular a Pablo a la red sudamericana. Pablo nunca ha hecho nada con el mundo hispano. Nunca había puesto en España. Es un artista muy conocido en el mundo anglosajón. Entonces estamos cruzando redes. Para hacer entrar a unos y a otros en otros territorios, en otras dinámicas. Ok, pues... Esta obra incluye IA, sí. Que es la de Voluspa. De hecho, Paolo y Voluspa son como las 2 piezas un poco globales que nos ayudan a abrir el discurso hacia un problema más amplio del de la frontera colombo-venezolana.
En el caso de Voluspa Jarpa, es un artista de primer nivel que representó a Chile en la Bienal de Venecia. Sí. Voluspa nos prestó una obra, gentilmente, irregulares, que habla sobre los zoológicos humanos en Francia y Alemania. Ella, a partir de un álbum que consiguió en el Jardín de Aclimatación en Francia, donde hay toda una serie de tribus indígenas que eran llevadas hasta los años 50 a los zoológicos de París y Berlín, ella también recrea los rostros de ellos a partir de ella y muestra este video de estos rostros resucitados sobre una especie de mapa carcomido donde aparece Europa desgastada, deshilachada, montándose sobre una Latinoamérica donde están todos los nombres de las comunidades indígenas que mostraban. Es una expresión muy poética que lamentablemente en fotos no se aprecia. No hemos logrado hacer un video decente. Se ve en persona. Tiene como una energía muy dramática, una energía como de cadáver, que nos habla sobre este momento clave en el que, mientras estaban mostrando circos humanos en Europa estaba devastada y estaba migrando de forma masiva a América Latina. También, desde 1850 hasta 1950. Entonces, un poco, Paolo y Voluspa son como las dos piezas que nos ayudan a mover los chicos en un discurso global, pero también dos piezas que nos presentan que no es un problema de América Latina, sino es un problema del suprematismo blanco, un poco el rostro que contemporáneo que asume el discurso colonial. Listo, entonces aquí ya podemos empezar como hilando más, de manera más fina y como en el componente más complejo me parece como de los diferentes algoritmos que plantea esta exposición es desde la perspectiva que usted ve, Rolando, de cómo tratan cada artista esta problemática, ellos cómo definen el supremacismo blanco. Y por qué hago esta pregunta que podría ser como estúpida en ciertos contextos, es porque, digamos, comparando la obra de Nadia Granados con la obra de Juan Carlos Rodríguez, los agentes, es decir, las personas que aparecen representadas en los videos o las personas que aparecen impersonadas, que son interpretadas con personajes en los videos, plantea como variaciones de blanco. Digamos que en el caso de Nadia Granados, la gente de bien son como paracos colombianos que son simplemente como personas que tienen más allá de ganarse 2 salarios mínimos y por ello ya consideran que pueden ir a comprarse un mazo, traducción de mazo, un arma, para salir cuando están aburridos los domingos por la tarde, organizar un piquete de 4 contadores de una empresa que se reúnen, cada uno armado, alquilan o prestan el carro de cualquiera de ellos y van a agredir comunidades marginales. Y en el caso del paro nacional, digamos que esa práctica social colombiana de ciudades colombianas se desató y ya simplemente fue como, simplemente no nos importa que nos vean y además nos identificamos con camisetas blancas. Y entonces en el caso del supremacismo blanco colombiano era la camiseta blanca, la persona mestiza que se cree blanca y que opera o se mueve en vehículos blancos, que son aquí como vehículo de paramilitar, que es vehículo de escolta, vehículo de toma. Recuerda que el suprematismo normalmente está ligado a un nacionalismo. Porfa, eso. A una necesidad de defender la nación prístina y pura. Entonces, ¿qué está mostrando Nadia? También está mostrando, no solo son camisas blancas, también son como, es esta camisa que viene como del baile popular, con los aleritos, el cabello rubio, son un poco lo que sería la estética derivativa de las danzas folclóricas populares, que representan la Colombia profunda. En Venezuela puede pasar lo mismo. Es interesante entender que el suprematismo es una forma de poder asociada al nacionalismo, asociada al miedo del otro y al miedo a la diferencia. Entonces ahí, antes de continuar, sí quiero interrumpirle para preguntarle cómo cree usted que entienden el problema del nacionalismo los artistas que participan en la exposición. Es que es relativo, no sé si, creo que nadie es la única que lo trabaja puntualmente. También algunas obras, asumo mi responsabilidad, fueron direccionadas a entrar en el discurso. También fue, inclusive hubo una comanda en el caso de los artistas. Por ejemplo, en el caso de el niño de José Ricardo. Sí. José Ricardo, un chico que viene del campo de provincia, que estuvo quizás en Colombia lo conocen por el escándalo con las gallinas, donde lo que hablar de su vínculo no antropocéntrico con el animal. Una pieza de inteligencia artificial donde le entregó una serie de prompts al IA para hablar sobre los ñeros.
de las mujeres en Colombia. La forma de abordar el nacionalismo es sublimando las márgenes. Igual Nadia, su forma de abordar el nacionalismo es sublimando las márgenes. Hay una Colombia que la oprime a ella también, estéticamente, simbólicamente. Este chico quizás, o sea, en el caso de Nadia hay más un estrés de clases sociales. En el caso de José Ricardo, su estrés es de la Colombia provincia agrícola que se confronta al shock de ser parte de... Creo que está llegando alguien. Abrir la puerta. Dale, todo bien. Igual después interrumpimos esto. Sí. Bien, bien. Que hablamos de José Ricardo. Y usted está estableciendo una comparación entre José Ricardo y Nadia Granado respecto a cómo cada uno entiende tensiones o de clase o de proveniencia campo-ciudad respecto a las obras que están haciendo. Carlos, fuera que estoy entrevistando a Rolando, hermano. Deje de robar cámara. Sí. Ajá. Entonces, me fui. Estábamos con el niño, José Ricardo. En el caso, él habla del nacionalismo un poco de cómo se confronta esta Colombia rural al poder centralizado. En el caso de Nadia creció en Bogotá, una obra que opera desde el urbano y desde el punk y el underground latinoamericano. Hay más bien un tema de clases sociales, yo creo. Sí. Lo leo así. Pero, por ejemplo, también tenemos la obra de Carlos, que también nos está hablando del país, también nos está hablando de la violencia. En Carlos no hay un problema de clases sociales, más bien como una visión de poetizar esta violencia desde su lenguaje, que es la cultura inflable. Él hace casi una bola que parece como de acero, donde está representado en los mapas de las zonas con mayor conflicto en Colombia entre las poblaciones venezolanas. A partir de los planos de estas zonas, él hace como un nuevo estampado militar que lo convierte en bola, que en este caso casi la pieza central, es una pieza que tiene mucha presencia en la exposición. Sí. Y también nos está hablando de su sensibilidad, sin establecer postura crítica, porque creo que no es su lógica, frente al conflicto armado y frente a la violencia en su país. Evidentemente no podemos hablar de violencia en territorios idealizados o de territorios idealizados manchados con sangre sin pensar en la fuerza del poder militar. Rolando, ahí... Es como la bola omnipresente frente a todas estas otras dinámicas. Quizás no es la línea de trabajo general de Carlos, pero es una obra que en este contexto asumió una fuerza inmensa y que se convirtió casi que medular dentro de la sincronía de fuerzas que tiene esta exposición. Ahí quería preguntarle por dos, según le he entendido la obra de Chero, que hablábamos al principio, como la última que llegó, pero creo que aquí podemos meterla también como, no convertirla en una pieza central, sino ponerla en diálogo con esto precisamente que usted está diciendo respecto a la obra de Carlos Blanco, y es uno, la presencia en el espacio, y dos, su relación con ciertas definiciones o ciertas categorizaciones, creo yo, de lo militar. En el caso, esta lectura que usted establece sobre la obra de Carlos Blanco, ¿cómo establecería una lectura similar o cómo acercaría esta perspectiva a una lectura sobre la obra de Chero respecto a lo que le escuché de la ocupación en el espacio y de la no exotización y romantización de ciertas prácticas culturales y sobre todo el rescatar el hecho de que estos paisajes idílicos construidos para turismo o atracción de posibles inversores ocultan el hecho de la sangre, ¿no? En el territorio. La obra de Chero está y no está en la exposición. La obra de Chero es como el preámbulo, es el inicio de todo. Ok. Es el inicio de todo, o sea, culturalmente existe esto, existe esta poética, también culturalmente los indígenas no son tan reaccionarios y hay temas que sencillamente ellos no pueden tocar porque los matan. Pues si matan a un ecologista, evidentemente también van a matar a un artista. Ok. O sea, ellos están en la línea de fuego y hay cosas que no pueden hacer sencillamente por protección. Okay. Ahora es un mantra, es un escudo mágico que nos está hablando de otra forma de entender el tiempo, nos está hablando de otra forma de entender de ese Amazonas idílico que no es que lo estamos negando, también existe. También existe.
ese paisaje idílico y chamánico está manchado de sangre, es lo que queremos decir. Cuando comienza el pasillo con un módulo negro, donde está la obra de Chero flotando sola al lado de una varilla, que también es otra obra de Carlos, que es una varilla manipulada por un narco, que también comienza casi como algo ritual. Después de ello está la gran instalación de Hueluspa, que nos está recordando el tema de los circos humanos, y recordándonos que el tema de colonial no es reciente, porque normalmente cuando le hablas a un blanco sobre la discusión de colonial, dice, bueno, porque ya eso lo superamos hace miles de años, entonces que la decolonialidad es algo cotidiano. El rebatismo blanco es algo que lo vemos a diario. A diario cuando un curador como los grandes curadores que están marchando y hablando de indigenismo, toman la palabra por las márgenes, sin haberse dado la tarea nunca de compartir los márgenes. Entonces, después está un espacio como oscuro, donde se solapan unos sonidos contra otros, como lo digo del texto, es una especie de pasaje entre angustia y expectativa y emoción por la selva. El pasaje inclusive nos puede hacer pensar un poco en la vorágine, con esa tensión selvática vinculada a la emoción y al extractivismo, donde por un lado tenemos los sonidos selváticos del video de Juan Dogni, que es un video filmado en el Amazonas en el año 70, está Juan Carlos Rodríguez, que es el sonido principal, hablando de este asesinato, y en el fondo, como unas puntas alfileres, está nadie hablando de la gente de bien. Además que no solo en el fondo, también aparece en el fondo una pantalla muy pequeña, al final de la muestra, una pantalla pequeñita detrás del poder militar. Un poco también hablando, detrás de esa fuerza militar están estos personajes. Frente a la gran bola militar está la pieza de Paolo. Pues que al final el personaje burgués que está hablando es un personaje vestido con uniforme militar. Y al ras del piso, en esa misma línea, está la pieza de Juan Dogni, que es una pieza histórica muy repertoriada, que se llama Launching Alligator, donde él parte al Amazonas a investigar los supuestos ritos de canibalismo, y en medio del Amazonas se da un proceso de antropología inversa, donde ellos se dan cuenta que su cámara es un instrumento, es un arma de agresión, y comienzan ellos a tomar la cámara y a filmarlo a él, y a burlarse de su exotismo hacia los Yanomamis. The Yanomami are the most primitive large tribe of the American continents. Presently, they occupy a vast territory of Amazonian rainforest on the southern tip of Venezuela and adjacent portions of northern Brazil. 15,000 Yanomami widely scattered in about 150 villages. I lived the Yanomami way of life 8 months. I went up the Orinoco River with my mother, Mary Lise Downey, and my stepfather, Juan Downey, who is putting together this videotape. I'd like to go there. I got bored of shooting any more videotapes of Americana because I discovered that I would like to be eaten up by some Indians of the Amazon rainforest. Eso es algo que también lo vemos mucho en estas comunidades. Muchas veces, porque yo digo que he compartido con comunidades, estima exótica, ficticia y folclórica es una ficción creada por ellos mismos. Y muchas veces los mismos oprimidos que están conscientes están jugando a la autocosificación para manipular la mirada del blanco. Digamos que aquí ya su merced lo empieza a lanzar. Sí, vámonos ya de frente con eso. Digamos que hace esta descripción como del recorrido que se hace en la exposición y diferentes problemáticas que aparecen. Ahí quisiera
si es posible y si usted considera que puede tocar el tema, porque perfectamente puede haber una autocensura al respecto, es si considera que puede hablar de las reacciones del público y qué tipo de reacciones hubo con el público, atendiendo, digamos, como a componentes respecto al contenido de las obras, las temáticas de las que tratan, la gran presencia de la muerte en términos no de como que es una celebración de la muerte, sino más una descripción de condiciones de economía política de nuestros territorios. ¿Qué reacciones recibió el público? Y si las pudiese diferenciar, chévere, como, el blanco que vino para dar contacto. No estamos en una institución blanca que opera. Esta institución tiene todo un público entrenado, asiduo a obras de carácter político. Es una institución que está muy clara desde dónde opera. Como también que a veces yo puedo estar claro desde dónde narro las historias. Pues. Entonces ya hay un público predeterminado, evidentemente todo el público ha reaccionado de forma muy positiva, y porque también curatorialmente tratamos de hacer un juego de que no todo fuera tan macabro. Necesitamos un poco de cosas. Entonces hay 3 obras que generan que funcionan como catalizadores. Quizás no son tan agresivas, tan pamfletarias como catalizadores. Por ejemplo, la obra de Néstor García, que es una obra formalmente muy bella, que son 2 hamacas con cuadros de Bellerman reproducidos sobre ellas, que nos hacen referencia a la primera mirada de los europeos hacia América Latina. Esas obras, además de remontarnos a un pasado histórico lejano, también tienen un rol muy particular, sirviendo como catalizador dentro de la energía de la muestra. Porque no todo puede ser, pues sencillamente energéticamente no lo soportamos. Ya. Esta otra obra de Óscar Santillán, que si bien puede ser muy negra, pero es suave, que es como un tejido aparentemente muy suave, como si pareciera como un animal de cuero que cae al piso. Esta obra está hecha con 10.000 años de historia, lo que llama el 10.000 años de historia no lineal. Él compra un tejido, muchos de ellos en la dark web, por cada 1.000 años. Lo cual quiere decir que el tejido más viejo es un tejido inca, de lo que se conoce hoy como Perú, de hace 10.000 años. O sea, con estos 10 tejidos, uno por cada 10.000 años, él los descosió y creó un nuevo tejido para hablar sobre la posibilidad de un tiempo circular fuera de la lógica eurocéntrica, fuera de la lógica occidental. Evidentemente esta pieza nos hace un puente con lo que pasó con Cher, lo que pasó con el tejido de Voluspa. Sí. Estaba confundida con Violeta Quispe. Una obra que aparentemente no tiene un mensaje claro, pero tiene encriptada una dinámica muy agresiva. También la profesión cultural, que hasta qué punto te puedes apropiar del patrimonio histórico, y algo como gesto poético muy potente, que es esta posibilidad de hablar de un tiempo circular, que escapa toda nuestra lógica. Óscar es un artista de Ecuador, que está vinculado con comunidades indígenas en su familia, pero opera desde el ámbito global, desde los Países Bajos. Y hay una tercera pieza que también es muy formal, que es la pieza de Federico, que él está viviendo en Bogotá desde hace un tiempo. Él vendió empanadas en la calle, arepas, vivió en la calle, y también además es un chico que viene del punk venezolano, es una persona muy, muy activo en el punk venezolano, músico. Él no hace otra cosa que sublimar la estética de los migrantes, la estética del punk y de la calle. Entonces hizo como una especie de monstruo que pareciera salir del patio central del edificio y que desborda hacia el centro de la sala. Evidentemente es un gesto de sombras monumentales. Es una obra que, fuera de este contexto, quizás no hablaría de suprematismo blanco. Pero hablaría de suprematismo, simplemente. Sí, también fue un proceso lindo que yo darse cuenta, Fede, a mí me habla tu discurso de contramodernidad, que es lo que me imperaba en Venezuela. Ahora eres un migrante. Has vivido en la calle, pues, apropiate de tu marginalidad, pues. Entonces a mí hicimos un ejercicio de redireccionar algunos discursos para darnos cuenta quizás de cosas que en la distancia yo puedo percibir, porque estoy un poco más descansado, pero ellos no se dan cuenta porque están dentro, pues. O sea, esta estética que tú tienes es porque has dormido en la calle. Coño, sencillamente es funky. O sea, ha sido un proceso muy bonito también, como hemos pasado mucho tiempo juntos, de intercambiarnos, ha habido momentos tensos, y de reconocernos en nuestras sombras, pues. Porque inclusive yo, estando en París, soy parte de esa comunidad. Y para reforzar este proceso, inclusive decidimos quedarnos dentro de la sala. Por lo menos los días de discusión, pues. Ok, entonces ya
Digamos, volvemos otra vez como casi como en un bucle a hablar y a reforzar la pregunta, la respuesta a la pregunta respecto al título. Ahí quería preguntarle, Rolando, ya su merced lo tocó de pasada, pero quisiera que volviéramos un punto ahí, ya también para ir como cerrando la conversación, y es la idea de tiempo, cómo opera en esta exposición. Digamos que en la obra de Santillán se da de manera bastante sofisticada, en otros casos hay señalamientos como puntuales a eventos que se dieron en fechas, digamos, en el caso de Juan Carlos Rodríguez y esta masacre del 67. Ahí quisiera en términos globales cómo entiende también, incluso en la distribución museográfica, la idea de tiempo o la categoría tiempo en esta exposición. Esto es como un palimpsesto, pero sí hay algunas, o sea, puedes leerla de forma lineal, porque de hecho el suceso de la tragedia del Congo y la masacre de la Rubiera de Juan Carlos se dieron al mismo momento. Las dos fueron en diciembre del 67, paradoxalmente. Okay. Al mismo momento, en dos lugares del mundo se están dando unas masacres inmensas, una hacia cuerpos negros y otra hacia cuerpos indígenas. También puedes leerlo de forma lineal, o sea, comenzando con los circos humanos, después de allí vas a las masacres del Congo y llegas a las agresiones de Nadia o de José Ricardo, que nos hablan de una Colombia blanca que no reconoce las márgenes. Pero realmente es como un palimpsesto. Podemos decir que es multitemporal, donde puedes leer las obras en distintas direcciones. Y yo creo que todas funcionan juntas. Separadas no dirían nunca la misma cosa. Es ahí donde quizás entró como mi rol de director de orquesta. Rolando, ahí quería preguntarle ya última pregunta respecto al tiempo de la exposición. Si son dos preguntas. La primera es, durante el tiempo de apertura de la exposición, ¿han pensado generar activaciones temporales, no sé, con música, con eventos, con charlas? Sí. ¿Cuáles serían? Sí. De hecho, el viernes que viene, por eso me quedé, tenemos pensado reactivar el grupo Malevis con otras canciones más, que es un grupo que había creado Federico y Néstor en Bogotá, que a la base es un grupo que trata de construir la historia del arte, las versiones oficiales de la historia del arte. Pero esta activación no es solamente reproducir las canciones, también estamos haciendo un gesto simbólico de reencuentro. Estamos tratando de hacer venir a dos personajes que fueron claves en nuestra generación, como son Enrique Moreno y Iván, que dejaron de ser arte por su condición de inmigrantes, pero eran personajes icónicos del primer decenio de la dictadura. E invité a una amiga que se llama Claude Dix, que es una amiga indígena peruana que aborda el indigenismo vinculado a las dinámicas transhumanistas, que tiene un manifiesto muy potente sobre la exotización del cuerpo indígena, sobre... o sea, ella va a participar en el colectivo quizás como coral, y al final ella va a leer su manifiesto. Okay. Me parece importante también darle la voz a un indígena que está operando frente a la complejidad que significa ser indígena en el mundo contemporáneo. Porque a Claudix no le interesa, por ejemplo, la postura de Shero. Es maravillosa, es muy potente, pero Claudix se ha dejado corromper por el presente y nos habla sobre la complejidad que significa ser trans, indígena y cyborg en el mundo contemporáneo. Es hacia allá donde creo que nos interesan las discusiones. No el indígena frágil, salvaje y atemporal. Por ahí va el asunto. Va a ser un gesto bonito que no sabemos cómo va a terminar. Lamentablemente el plente de la muestra no va a estar exhibido ante arcos, cierra un día antes, pero bueno, no queda, estamos agradecidos, va a pasar. Contamos con ustedes para poder mover el inicio de esta discusión. Yo lo veo más así, pues, como inicio de una discusión que hay que seguir. Sí. Frente al establishment del mundo del arte, hay que seguir haciendo de las márgenes. En el caso de la exposición que nombraste, María Will, yo no tengo nada en contra de María. Yo sí. Pero sí tengo que hacer muchas reservas con el enunciado de futurismo amazónico, porque sí estamos hablando, dentro de los tecnólogos, yo soy especialista en media, se está hablando de tecnochamanismo, se está hablando de futurismo andino, se habla de futurismo indígena inclusive, que son futurismos que pueden tener lógica, que a la base son como un eco conceptual al afrofuturismo, que la comunidad afrodescendiente lo tiene bien claro. Nosotros estamos como en discusiones. El futurismo amazónico te vincula con
con un territorio geográfico, pero no sé exactamente qué hay detrás de eso. Y cuando no viene acompañado de una voz interna, me parece una estrategia de instrumentalización. Lo repito, María es alguien que curatorialmente puede ser muy capaz, ¿no? Y tiene lo que no tenemos nosotros, la capacidad de mediación. Entonces quizás ellos también son el inicio de una discusión que nosotros, desde la calle, desde las márgenes, desde la voz migrante, deberíamos continuar. Yo lo veo más bien así. Ellos, los dignos, los decentes, igual que como le digo, como terminaba la discusión sobre la vida de Venecia, Pedrosa tiene una politez, una belleza y una suavidad que no tenemos nosotros. Quizás debemos asumirlo como al inicio de una discusión incómoda, y es a nosotros quienes toca darle cuerpo y generar más contenido y más relatos realmente desde abajo. Okay. Yo lo veo así. Perfecto, me parece que es un muy buen cierre respecto a esta entrevista, respecto a la manera en que hemos dialogado sobre la exposición. También una invitación para las personas que estén en Madrid y puedan desplazarse hasta allí para verla, pues porque sí es como un ejercicio necesario en momentos convulsos donde la pregunta por la homogenización como que está bastante latente, no solamente en el campo artístico, no solamente en el mercado del arte contemporáneo, sino también en entornos sociopolíticos y lo que podríamos llamar como la vida cotidiana formada a través como de los tránsitos informacionales de los medios de comunicación y o las redes sociales, que nos determinan como una perspectiva de mundo donde estas preguntas, estas discusiones o se aplanan o no se dan o se dan por sentadas, o por otro lado simplemente se censuran para no meterse en terrenos problemáticos y difíciles, donde considero, así como en esta curaduría, con esto que usted dice, con las obras que presentan los artistas, como que sí es necesario asumir esa complejidad de diálogos y traer esas voces del pasado, un poco utilizándolo de manera paradójica, resucitar esas voces violentadoras para empezar a analizar bajo qué contexto se dieron, cómo se están repitiendo esas prácticas y cómo en algún momento se puede empezar como a ir en contra de ellas. Exactamente. Perfecto, Rolando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, me avisas después y encantadísimo por este intercambio.